lo voy a repetir a ver si me recuerdo. Um, bendiciones, bendiciones allá en Nicaragua. Están nuestros hermanos conectados. Muy bien, muy bien. Dios los bendiga. Quería decirles nada más de que las notas que envié, quizás no tuvieron tiempo de imprimirlas, no estoy seguro, pero simple y sencillamente con que ustedes puedan ir siguiendo ahí mismo en sus computadoras o en sus dispositivos, va a ser de mucha ayuda porque no va a haber que llenar nada hoy. Más bien, quiero que nos concentremos este día en esta clase en el tercer pilar de lo que es la consejería bíblica. ¿Qué es lo importante de la consejería bíblica? Hay cosas que son sumamente importantes en la vida de todo cristiano. Y cuando hablamos de consejería bíblica, estamos hablando de lo que le hemos llamado otra cara del discipulado. Quiero que ustedes recuerden muy bien lo importante que es que cada uno de nosotros podamos entender que hemos sido llamados a ser discípulos. Hemos sido llamados a poder guiar a las personas a los pies de Cristo con el propósito correcto de parte de Dios. Y quisiera que alguno de ustedes me dijese en este momento cuál es el versículo clave que hemos estado viendo en nuestras notas anteriores de lo que ha sido discipulado, clase de consejería, otra cara del discipulado. ¿Cuál es el verso clave? Colosenses 1:28. Muy bien, Colosenses 1:28. Espero que todos lo aprendan de memoria porque en la prueba parcial que va a venir, sí me van a decir cuál es el versículo. Gracias, gracias Miguel. Quiero decirles, Colosenses 1:28 dice que el propósito de la consejería bíblica es de que usted pueda tomar a una persona, ayudarle a caminar de donde está hacia donde Dios quiere que usted le lleve y presentarlo ante Dios como una persona transformada. Ahora, vamos a entender mejor esto en este momento cuando empiece a compartir la pantalla, porque hemos visto hasta este momento, de hecho, vamos a ir a la pantalla, voy a compartir con ustedes mi pantalla en este momento. Y así cada uno de ustedes puede ver la presentación y puede podemos hacer mejor uso de las herramientas que Dios nos ha dado para esta clase. Así que hoy estamos en la lección 4 de consejería bíblica le hemos llamado a este punto, a esta lección, el aconsejado. El aconsejado porque estamos conociendo. Porque si vamos a aconsejar a una persona, y quiero que usted recuerde esto, que por favor esto esté en sus mentes. Cuando usted está diciendo que usted va a hacer consejería, usted no está como una persona superior sobre otros. Usted no se debe de poner y decir, yo soy el consejero, él es el aconsejado. No, tiene que haber una actitud humilde de parte del consejero. Si el consejero no toma una actitud humilde, entonces muchas veces eso mismo va a hacer que el aconsejado no se abra totalmente con la persona. Consejería bíblica tiene como propósito presentar a todo hombre maduro o perfecto, dice Colosenses 1:28, para poderlos presentar delante del Señor. Ahora, lo que hemos visto hasta este momento en esta clase es que hemos estado viendo lo importante que es entender los 4 pilares de la consejería. Y hoy vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que hemos visto en cuanto a estos pilares. Hoy vamos a estar específicamente en el tercer pilar de la consejería y yo voy a hacer varias explicaciones y quiero estar un 100% seguros que cada uno de ustedes entiende el proceso en el que Dios mete a una persona, porque de hecho quiero decirle una cosa, es el mismo proceso en el que usted está, porque nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de mejorar, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de madurar en el Señor mientras estemos en esta tierra. Así que yo quiero que usted haga todas las preguntas habidas y por haber que usted tenga. ¿Por qué?
porque es importante entender cómo esto funciona desde el punto de vista de Dios, para que usted sepa que esa es la misma forma en que funciona con su vida, y cuando usted puede aplicarlo en su vida, usted va a poder entonces dar consejería bíblica a otras personas que lo necesiten y lo pidan de usted, porque tal vez ellos le admiran, porque tal vez ellos ven en usted una persona madura en la fe. Así que habiendo dicho esto, como en forma de repaso, vamos a ir a ver que de los 4 pilares de la consejería bíblica, estuvimos hablando que el primer pilar, el estado original del hombre. Es importante que un consejero entienda, ok, este es el ser humano. ¿Dónde quiere Dios? Si el ser humano está en el punto A y Dios quiere que lo llevemos al punto Z, de la A a la Z, ¿cuál es el proceso que debemos de pasar? ¿Cuál es el proceso que Dios quiere con el aconsejado para que el aconsejado realmente lleve a cabo un proceso correcto? Entonces, hemos puesto estos procesos en 4 pilares para ser más fáciles de entender. El pilar número 1 es que tenemos el consejero, es indispensable, es imperativo que el consejero entienda cuál es el estado original del hombre. Porque el estado original en el que Dios creó el hombre es el pilar 1, porque es donde Dios quiere llevar al hombre nuevamente. Es donde Dios quiere llevar al ser humano nuevamente. Entonces, pilar número 1, entendimos el estado original del ser humano, el ser humano como un ser digno con propósito. Estuvimos hablando bastante de eso. Si ustedes no estuvieron en esa clase o perdieron algunos apuntes, por favor, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbase y vea la clase ahí de la lección a la lección 2. Entonces, el pilar 1 es que Dios creó al hombre de forma perfecta. De forma perfecta. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios fue creado el ser humano, y como ser humano que fue creado a imagen de Dios, Dios nos hizo perfectos. Ese era el estado del hombre. El hombre tenía una relación perfecta con Dios, el hombre tenía una relación perfecta con su esposa y su esposo, el hombre tenía una relación perfecta con la creación y con otros individuos semejantes. Era perfecto todo. El pilar 2 de la consejería, para entender, y entonces, si el hombre era tan perfecto, ¿qué pasó? Dios nos creó con libre albedrío. Libre albedrío significa de que nosotros, desde el principio, en Adán y Eva, el ser humano tenía la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Entonces, el ser humano decidió desobedecer a Dios, y es donde caemos al segundo pilar. De un estado de dignidad, el ser humano rompe los límites de Dios, cruza los límites de Dios, y lo que sucede en este momento es que el ser humano cae en un hoyo, que a ese le vamos a llamar a ese hoyo depravación o pecado. ¿Qué fue lo que sucedió? Es el segundo pilar. Entendiendo la falla y la depravación del ser humano, en la depravación del hombre, el ser humano estropeó su relación con ¿quién? Primero, el ser humano estropeó su relación con Dios. Segundo, el ser humano estropeó su relación con su cónyuge. ¿Recuerdan? ¿Cómo lo pudimos observar la semana pasada? Lo observamos en que lo primero que hizo el ser humano es que sabía que había algo que le daba vergüenza, que había algo que esconder, y se escondió de Dios. O sea que el ser humano, en su depravación de tener un estado perfecto de dignidad, el ser humano decide actuar independientemente de Dios, cae en el abismo, en un hoyo que se llama depravación o pecado, en donde al caer en ese hoyo rompe la relación perfecta que tenía con Dios, rompe la relación perfecta que tenía para con otros seres humanos, y rompe la relación perfecta con su cónyuge. ¿Cómo vimos la relación? Primero vemos que rompe la relación con Dios, dijimos en Génesis 3, cuando el ser humano se esconde de Dios. Después vimos que rompe la relación con su esposa
cuando vemos de que comienza a culparse los unos a los otros. Comienzan a haber problemas que no habían en el pilar uno, porque era perfecto en todo. Cae en esa depravación. Y el hombre no solamente rompe su relación con Dios, rompe su relación con su cónyuge, rompe su relación con otros seres humanos y rompe su relación con la creación. Tremendo. Ese es el pilar número 2. Entonces, el consejero tiene que entender, bueno, el ser humano fue creado con dignidad, pero el ser humano actuó independientemente de Dios y cayó en depravación y en pérdida total. Entonces, cuando rompió esto con la creación, estas son las relaciones o estas son las razones del por qué la mayoría de casos de consejería se llevan a cabo. La mayoría de casos de consejería, yo podría decir el 95, si no el 100% de casos de consejería, si usted los analiza a profundidad, cada uno de esos casos de consejería tienen mucho que ver, ya sea en la relación del ser humano para con Dios o en la relación del ser humano los unos para con los otros. Entonces, al rebelarse contra Dios, el ser humano desató una cadena de consecuencias, que es el pilar 2. En la cadena de consecuencias es que el ser humano no busca a Dios. Sí, comenzando por usted como consejero, es importante que usted entienda que usted no buscó a Dios por iniciativa propia. Usted no buscó a Dios. Fue Dios, dice la palabra de Dios, el que le buscó a usted. Fue Dios el que le buscó a usted. Así que usted no buscó a Dios por iniciativa propia. El hombre no busca a Dios. Dice Romanos 3:10 al 12, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. Es una cadena de consecuencias. El hombre no es capaz de entender la verdad. Recuerdan lo que dice Primera de Corintios 2:14, que estuvimos viendo la semana pasada, que decía de que el ser humano sin Dios tiene cegado el entendimiento. El hombre separado de Dios es incapaz de cambiar su situación personal. La razón por la que las relaciones interpersonales y la razón por la que la relación con Dios está mal con el ser humano es porque el ser humano no tiene la capacidad para cambiar de raíz los problemas interrelacionales para con otras personas. ¿Y por qué digo de raíz? Porque muchas otras filosofías en el mundo pueden ayudar y tratar de cambiar al ser humano en sus comportamientos. Pueden cambiar su comportamiento externo, pueden cambiar su forma de pensar de forma temporal, pero no pueden cambiar el corazón del ser humano, porque el corazón del ser humano, el único que lo puede cambiar es Dios. Y recuérdense ustedes lo que dijo el Señor Jesucristo, que de dónde manan todas las cosas, de dónde provienen todas las cosas. Todo proviene, dijo el Señor Jesucristo, del corazón del hombre. Entonces, lo que necesita cambiar cuando el hombre cae en el hoyo, o sea, el pilar 2 de la consejería, el hombre cae en su pecado, el hombre separado de Dios, el hombre es incapaz por sí mismo de cambiar esta situación. ¿Por qué? Porque Efesios 2:1 al 3 dice que el hombre está muerto. El ser humano espiritualmente en su relación con Dios está totalmente muerto en sus delitos y pecados. Y una de las cosas importantes que entender en todo esto es que Satanás impide que el hombre entienda la verdad y sea salvo. Entonces, vamos a entender bien esto para que podamos pasar al pilar número 3, que es el tema de hoy. Para que podamos pasar al pilar número 3, que es el tema de hoy, vamos a ir muy bien, vamos a ver, aquí estamos haciendo nuevamente lo que ya acabamos de ver en este momento. Pero para pasar al pilar 3, es la salvación de la depravación. Ok, mírenme bien y póngame atención a lo que voy a estar diciendo. Pilar número 1, el hombre era perfecto en todo. Su relación con Dios, su relación con otros seres humanos, su relación con la creación.
De esa perfección, el hombre desobedece y cae en un hoyo que se llama pecado o depravación. El tercer pilar es que Dios, que creó al hombre originalmente, crea un plan para entonces poder rescatar a ese hombre y sacarlo. El rescate de ese hombre es lo que hoy en día conocemos como la salvación. O sea que cuando usted le dice a una persona, Cristo salva, lo que usted le está diciendo a esa persona es, Dios ha creado un plan, que es el tercer pilar, que es un plan que se llama el plan de salvación, para sacarte del hoyo en el que estás. Y cuando te saca del hoyo en el que estás, el propósito y el deseo de Dios es comenzarte a limpiar. Ahora, ¿por qué es importante que el consejero entienda cada una de estas cosas? Es importante que el consejero lo entienda porque cuando usted le va a dar consejería a una persona, usted tiene que ver a esa persona con respeto y con dignidad, porque esa persona a la que usted va a aconsejar fue creada a imagen de Dios, pero esa persona está contaminada por la depravación del pecado hoy día. Y la única solución que puede tener la vida de esa persona para que cambie, el consejo principal que puede esa persona acatar, recibir, el único, es que entienda el tercer pilar. El tercer pilar, que entienda de que Dios creó un plan. El hombre fue el que decidió desobedecer a Dios, pero entonces Dios tomó la iniciativa de crear un plan para sacar al hombre del hoyo en el que él se metió, poderlo sacar y comenzar a limpiar la vida del hombre. ¿Limpiarlo de qué? Limpiarlo del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es aquello que ofende a Dios, pero que destruye al ser humano. Es aquello que nos va destruyendo a nosotros como seres humanos. Es el temperamento, son aquellas malas actitudes, malos pensamientos, malas acciones que llevamos nosotros. Pero para poder ser limpios de eso, Dios tuvo que crear el pilar número 3 para que ese pilar nos saque del hoyo y comience a hacer lo que se llama la regeneración del ser humano. Ahora, noten ustedes la palabra. El consejero tiene que entender que cuando está frente al aconsejado, usted tiene que entender que lo que Dios quiere es que esa persona sea regenerada. Si no es creyente, esa persona debe de ser regenerada. Si la persona ya es creyente, esa persona ya está regenerada, solo necesita pasar a un segundo proceso, que es el cuarto pilar, que eso lo vamos a ver la semana próxima, que es restauración. O sea, de la regeneración pasa a la restauración. En otras palabras, nuevamente, el ser humano perfecto, de la perfección del ser humano, cae en el hoyo de la depravación del pecado. Pilar número 3, Dios crea un plan en el que rescata al hombre de ese hoyo del pecado y lo regenera. La regeneración del ser humano. El primer Adán, lo que vimos la semana pasada en Génesis capítulo 3, el primer Adán nos llevó a la depravación. ¿Por qué? Porque actuó independientemente de Dios. La mayoría de los casos de consejería que usted tiene o que usted va a tener en algún momento son casos porque la gente quiere actuar independientemente de Dios. Son casos porque la gente no quiere actuar de acuerdo a Dios. La gente quiere actuar a su antojo, a su manera, y por eso el ser humano cae en el hoyo de la depravación que cae. El trabajo del consejero es mostrarle al ser humano el plan de salvación que Dios tiene, que lo quiere sacar de ese hoyo y regenerar al ser humano. Comienza con la regeneración porque el primer Adán nos llevó a la depravación o muerte. El segundo Adán, ¿sabe usted quién es el segundo Adán? El segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. El segundo Adán nos lleva a la salvación y regeneración de nuestras almas.
¿Cómo sabemos esto? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, dice esto, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán que vivificados. En otras palabras, del primer pilar de la dignidad y perfección del hombre, caímos en Adán, morimos. En Adán experimentamos la muerte del pecado, de la depravación, pero en Cristo, o sea, el pilar número 3, la salvación, somos todos nuevamente vivificados, o sea, que nos da vida nuevamente para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Vean ustedes las consecuencias del pilar 2. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el consejero al leer este versículo se da cuenta de que sí, fuimos hechos perfectos, pero ahora el ser humano sin Cristo, y si el aconsejado no es un cristiano, hay que entender, está muerto en sus delitos y pecados, está en el hoyo, en el segundo pilar. Hay que sacarlo del hoyo, y el único que lo puede sacar del hoyo es el Espíritu Santo iluminándolo con la palabra de Dios para que crea en Jesucristo y entonces sea regenerado. Recuérdese que el pilar número 3 es la regeneración. La regeneración es algo interno. La restauración es de adentro hacia afuera. Entonces usted toma a ese aconsejado y usted comienza a trabajar desde el punto de vista que es un ser humano con pecado, por eso está teniendo problemas. En el versículo 13 de Romanos 5 continúa diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir, o sea, de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron muchos, o sea, por el pecado de Adán morimos muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, un pecado hizo que la humanidad cayera en el hoyo de la depravación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo en Romanos es mostrando la diferencia entre el primer Adán que cayó y pecó y lo que Jesucristo nos ofrece. Y dice que Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, todos fuimos condenados por el pecado de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, o sea, por la justicia de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué importante es entender esto. Cuando usted entiende esto, usted entiende que sí, el pilar número 1, el ser humano fue creado perfecto en todo, especialmente en sus relaciones con Dios y sus relaciones interpersonales. Pero el ser humano decidió actuar independientemente de Dios y cayó en el segundo pilar, que es la depravación, que es lo que nos dice este texto que Adán nos llevó. Nos llevó a la muerte, nos llevó a la depravación, nos llevó a la separación de Dios para con el hombre.
Pero entonces vino el segundo Adán, que es Jesucristo, y él vino con un plan a rescatarnos de ese hoyo de asquerosidad, de depravación, a ese hoyo del pecado. Pero cuando tú aceptas, cuando tú recibes a Cristo, entonces Él lleva a cabo el proceso de la regeneración. O sea que en ese proceso de regeneración es un proceso donde Cristo cambia tu vida. La regeneración. Según Juan 3:7 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es la regeneración? Sencillo. La regeneración es nacer de nuevo. O sea, ya nacimos del vientre de nuestras madres. Ahora es necesario nacer por segunda vez de Dios, del Espíritu. Entonces, cuando el ser humano está en el segundo pilar que vimos la semana pasada, metido en el hoyo del pecado, el ser humano escucha el llamado de Dios por obra del Espíritu Santo. Y cuando escucha el llamado de Dios para ser transformado, permite que Dios, entonces el ser humano abre el corazón y Dios le rescata del hoyo del pecado y le coloca en el pilar número 3. Es cuando el ser humano, el nacer de nuevo, significa que el ser humano toma la decisión, por la pura gracia de Dios, de que su vida cambie. Nacer de nuevo significa que tu vida va a ser diferente. Entonces el consejero tiene que trabajar con eso en mente, con el aconsejado. El propósito de esta persona que viene a pedirme consejería porque tiene problemas, supongamos que esta persona tiene problemas con la ira, tiene problemas de ira, de enojo, está metido en el hoyo del pecado de la ira. Está metido, aparte de eso, muchos otros pecados, porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo voy a ayudar yo a la persona desde la palabra de Dios para que esta persona pueda cambiar esas actitudes, esas acciones, pero que las pueda cambiar desde la raíz, que es el corazón? Y que cuando las cambie desde la raíz, esa persona pueda decir o pueda entender que está teniendo una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva vida. O sea, que ha nacido de nuevo, que ha nacido ya no de la carne, sino que ahora está naciendo en el tercer pilar para con Dios. O sea, que el significado literal de la regeneración es que la persona es regenerada. O sea, es una generación de nuevo, una generación nuevamente hecha. Es engendrar de nuevo al individuo. Y podemos definir la regeneración como sigue a continuación. La regeneración es un acto secreto de Dios porque solo Dios sabe cuándo sucede. Solo Dios sabe a través de su palabra y del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, cuándo lo va a hacer. Muchos de nosotros no podemos juzgar si una persona es o no es regenerada. Eso solamente Dios lo sabe. Por lo tanto, la regeneración es un acto secreto de Dios en el que Él nos imparte la nueva vida espiritual. O sea, la vida espiritual que Adán y Eva perdieron en Génesis 3, la perdimos nosotros cuando caímos al hoyo con Adán y Eva. Y ahora, la nueva vida espiritual, Cristo viene y nos la da. O sea que cuando usted le diga a una persona, sabes que hay esperanza en Cristo, lo que usted le está diciendo es que en Jesucristo es el único que lo puede sacar de ese hoyo de contaminación del pecado. Jesucristo es el único. Ni sus ideas, ni sus filosofías, ni ninguna otra cosa puede sacar al ser humano más que la misma palabra de Dios. Por eso es que el consejero, es importante que el consejero conozca la palabra de Dios y que el consejero sepa darle tarea al aconsejado. Y de eso vamos a estar hablando las próximas semanas, porque en las próximas semanas, cuando hablemos del pilar 4, vamos a estar viendo ejemplos de cómo en el pilar 4 Dios va restaurando a la persona. ¿Cómo le vamos a ayudar a una persona con
problemas de alcohol, problemas de drogas, problemas de temperamento, problemas emocionales, ¿cómo le vamos a ayudar a esa persona a quitarse esos malos hábitos y poner nuevos hábitos y buenos hábitos de acuerdo a la palabra de Dios? Pero usted le tiene que aprender a dar al aconsejado las tareas correctas. Aunque no sea cristiano, una de las cosas que yo siempre hago en la consejería es que si una persona va a querer consejería, número uno, la única cosa que yo tengo que estar seguro es, primero, esa persona va a hacer su tarea. ¿Y cuál es tarea? Yo les dejo tarea desde la Biblia. Les digo, quiero que lean este capítulo y quiero que me digan qué entienden por lo que ustedes están leyendo. Cuando la persona va y empieza a leer, la persona al estar leyendo lo que yo le estoy dejando de tarea, es el Espíritu Santo el que puede llegar y tocar el corazón de esa persona. Y cuando el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona, ilumina el espíritu, ilumina el conocimiento de esa persona y entonces esa persona en ese momento puede venir a la regeneración, o sea, salir del pilar 2 y entrar al pilar 3, la nueva vida espiritual, la regeneración. A veces a esto se le llama nacer de nuevo, usando el lenguaje de Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. Esta palabra se usa raras veces en las escrituras. Se usa, por ejemplo, en Mateo 19:28, Tito 3:5. Sin embargo, la doctrina de la regeneración es evidente bastante en la enseñanza bíblica que pertenece a la salvación. Es la doctrina de la vida nueva que Dios engendra en nosotros cuando nos convertimos. Por eso es que le llamamos, es nacido de nuevo. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano nacido de nuevo. Y las personas ya saben lo que la regeneración es. Quiero que entendamos lo que la regeneración es porque es lo que usted va a ver cuando la persona es tocada por el Espíritu Santo y en el uso de la palabra de Dios a hacer cambios en su vida. Por ejemplo, si una persona está teniendo problemas y conflictos con no ser humilde con su pareja, cuando yo les doy consejería, uno de los capítulos que yo uso constantemente es que los mando a leer el libro de Filipenses. Especialmente los mando a leer el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y aparte de eso, les doy tarea siempre de que deben de orar por lo menos 10 a 15 minutos en las noches juntos antes de acostarse. Si no hacen la tarea y llegan a la sesión de consejería y me dicen, no pudimos hacer la tarea, bueno, no se preocupen, esta hora de consejería, hagan la tarea en este momento. No hablo con ellos, sino que los pongo a hacer la tarea ahí mismo, porque es imperativo de que hagan la tarea. ¿Por qué? Porque usted tiene que llevar al aconsejado a ver la palabra de Dios, especialmente si esa persona no es nacida de nuevo. Usted la tiene que llevar a que vea la palabra de Dios para que esa persona sea expuesta a la palabra de Dios, sea confrontada con la verdad y el Espíritu Santo haga entonces la obra si es que la persona no es creyente. Ahora, si la persona es creyente, entramos del pilar 3 al pilar 4, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero nacer de nuevo, Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que usted tiene que trabajar como consejero para que esa persona pueda salir del pilar, del hoyo que hay en el pilar 2 y que pueda salir y nacer de nuevo. Entender que nacer de nuevo significa decidir tener una nueva vida. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, o sea, están naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, como nacimos de la carne, sino de simiente que incorruptible por la palabra de Dios. O sea que la vida que recibimos al nacer, la vida que recibimos de nuevo, es que es la vida triunfante en Cristo. Y eso es lo que usted quiere hacer con el aconsejado, que salga triunfante en Cristo, que venza al pecado, el mundo y la muerte.
Es una vida incorruptible que verá el reino de Dios. Ese es el propósito, llevar a estas personas a esa relación con Dios. Así que ser regenerado significa nacer de nuevo. También la regeneración es, la regeneración es ser una nueva criatura. Ser una nueva criatura. ¿Qué significa esto de ser una nueva criatura? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno decide obedecer a ese llamado y salir del hoyo de la asquerosidad, de la depravación, de aquello que está destruyendo al ser humano, entonces esa persona es una nueva criatura. O sea, Dios le da algo nuevo a esa persona. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que la persona ahora va a comenzar a aprender nuevas cosas. Y esas nuevas cosas, usted como consejero, las tiene que trabajar con las personas. La vida nueva no resulta de nuestros esfuerzos para reformarnos, sino que resulta de una obra creadora de Dios en nosotros. Efesios 2:10. Fíjese lo que dice Efesios 2:10. Ahora, recuérdese que Efesios 2:10 está anticipado por el 8 y el 9. En el versículo 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe. La fe con la que usted creyó, Dios se la regala para que usted, es un regalo de Dios para que usted pueda creer. De lo contrario, usted no podría creer. ¿Por qué? Porque el versículo 1 y 2 de Efesios 2 dijo que usted está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, si usted está muerto, es Dios el que toma la iniciativa y le dice, aquí está la fe que necesitas para conocerme. Y después dice, porque no somos salvos por obras. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia. Pero cuando somos salvos, dice el versículo 10, entonces somos ahora hechura de Dios. Ya no somos de simiente corruptible, ¿se recuerdan? Ahora venimos a ser hechura de Dios en el sentido espiritual. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, o sea, para que nos comportemos bien. Usted como consejero tiene que entender estas cosas porque eso es lo que usted busca del aconsejado. Usted busca del aconsejado que su comportamiento cambie. Ahora, recuérdense lo que hemos dicho. Usted no está buscando del aconsejado que su comportamiento cambie meramente porque la persona se comporte diferente. No, usted busca que el comportamiento cambie porque ha habido un cambio en el corazón. O sea, la persona ahora ha venido a ser hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras, para que haga cosas buenas, para que se comporte como Dios quiere que se comporte. Observe que las buenas obras de Dios serán evidentes en una persona regenerada. Por eso el pilar 3 es la salvación, la regeneración, que saca al ser humano del pilar 2 que está metido en el hoyo de la asquerosidad, de la depravación del pecado. La vida después de que el pecador se arrepiente, o sea que nuestro deseo es llevar al pecador a un arrepentimiento con Cristo, sabiendo que esa es la obra meramente del Espíritu Santo. Nosotros solo somos herramientas. Y se reconcilia con Dios el no creyente y se arrepiente y se acerca a Dios y se reconcilia con Dios. Eso se describe como una vida nueva. Ahora tiene vida nueva la persona. Lo que la regeneración es en cuanto al ser una nueva criatura, Romanos 6:4 dice, Romanos 6:4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Nuevamente, es ser una nueva criatura. Colosenses 3:9-10. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Noten este versículo.
¿Qué dijimos que es el pilar 2? Es el hoyo de la depravación. Es el hoyo de la depravación. Ahí caímos. Ahí nos estamos revolcando en nuestros pecados. Ahí tenemos las malas costumbres, los malos hábitos, los malos pensamientos. Y entonces dice ahí que al sacarte Jesucristo, te despojas del viejo hombre, te despojas de ese hombre que quedó ahí metido para ser un hombre, para ser una persona nueva. Y te vistes del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de Dios, y de esto vamos a hablar más la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar de la restauración. Una vez que Dios, el propósito principal es el pilar 3, salvación, pero no termina ahí. Si solamente salvación, entonces todas aquellas personas que siempre dicen, yo hago profesión de fe, me convierto y ya estoy. No. La salvación es el paso inicial. Pero después sigue el pilar 4, es la restauración. El paso inicial es la salvación, la regeneración, que esa persona tome esa decisión de seguir a Cristo, porque sabe que solo en Cristo está la respuesta para aquellos problemas que está teniendo. Entonces, después de eso es donde viene el pilar 4, que vamos a tomarlo la próxima semana detalladamente. Y en el pilar 4, entonces la persona comienza a ser restaurada. Es donde la persona hace esto que dice aquí en el versículo, en capítulo 3 de Colosenses, donde nos dice, que es el segundo versículo que tenemos ahí, que dice que el hombre nuevo es revestido de un hombre nuevo, el cual conforme a la imagen de Dios se va renovando. O sea, va quitando aquellas cosas poco a poco que no son buenas y va poniendo las cosas buenas en su vida. Va reemplazando las cosas malas con las cosas buenas. Va reemplazando lo malo con lo bueno. O sea que ahora que yo me convierto, tengo que, o como consejero, yo tengo que llevar al aconsejado, ok, si antes decías malas palabras, ¿qué vas a decir hoy? Si antes maltratabas a una persona, ¿cómo le vas a tratar hoy? Si antes decías palabras obscenas cuando te enojabas, ¿qué vas a decir hoy? O sea que le llevamos a la persona en un proceso de restauración, lo cual eso es el pilar 4. Hoy queremos entender que el pilar 3 se trata de la redención, de la restauración, se trata de la salvación del ser humano. El hombre nuevo no nace hasta que el hombre viejo es crucificado, de hecho. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. O sea que cuando el pilar 3, la salvación, es puesta en acción y salva al hombre del hoyo del pecado y lo saca, entonces dice que el pecado pierde su poder en nuestra vida. Ahora, ¿por qué pecamos entonces? Pecamos porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, es porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero ahora tenemos el poder de Dios en el Espíritu Santo para que nosotros podamos decir no al pecado. O sea, el cristiano tiene el poder para decir que no al pecado. El no creyente no tiene libre albedrío. El no creyente, dice la palabra de Dios, es esclavo del pecado. El creyente ya no es más esclavo del pecado, es esclavo de Cristo. Por eso el creyente hoy en día sí tiene libre albedrío cuando hablamos de espiritualidad. ¿Por qué? Porque el creyente puede decidir, decir, no, tengo el poder del Espíritu Santo, no voy a pecar. O el creyente puede decir, me da igual, voy a pecar. Y eso es señal de que o hay inmadurez o realmente no ha sido rescatado del pecado el individuo. Porque dice aquí que el pecaminoso, el ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Qué importante es entender esto para el consejero. Lo que la regeneración es también, según Romanos 6:4, es que pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva.
O sea, nuevamente, usted dirá, pastor, pero está diciéndome un montón de versículos de vida nueva. Sí, la razón por la que lo estoy haciendo es porque usted necesita entender que es el punto a donde tiene que llevar al aconsejado. Del punto de depravación y perdición de su pecado, usted tiene que guiar al aconsejado a una relación de salvación, de regeneración con Cristo. ¿Y qué es la regeneración? Es vida nueva. Y cuando la persona tiene esa vida nueva, es entonces cuando usted va a ir del pilar 3 hacia el pilar 4. Y del pilar 3 hacia el 4 es un proceso de restauración. O sea, es donde usted comienza, o le podemos llamar también, es un proceso de quitar y poner. Quitar y poner. ¿Quitar qué? Quitar las acciones pecaminosas y ayudar al individuo a poner las acciones que glorifiquen a Dios en su vida. Número 3, significa ser engendrado por la palabra de Dios. Recuérdese que el aconsejado solamente va a ser regenerado por el poder de la palabra. Usted puede hablar muy bonito, pero no es lo bonito que usted hable. No es lo bonito que usted aconseje. Usted puede hablar muy bonito y muy elocuente, pero si no es el poder de la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 4:15. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. No los engendré por mi elocuencia. No los engendré por mis bonitas palabras, dice Pablo. Dice que los engendré por medio de el pilar 3, el mensaje de salvación. Santiago 1:18 dice que Dios de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea que lo que nos regenera, lo que nos engendra, es la palabra de Dios misma. Qué importante es que entendamos eso. La regeneración es ser lavado. O sea que esa persona está contaminada del pecado. Esa persona está embarrada del pecado, de la contaminación del pecado. Y Tito 3:5 dice que Dios nos salva. O sea, Dios usa el pilar 3, que es la salvación, para salvarnos del pilar 2, que es la depravación. Dios nos salva no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Por eso es que usted no puede creerse mucho, ¿eh? Tenga cuidado con eso. Si usted se cree mucho, eso son señales de prepotencia y orgullo nada más. Dice que no nos ha salvado por obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino que nos salvó por su pura misericordia, por el lavamiento. O sea que voy a sacar a estos de la asquerosidad del pecado. O sea que Dios, para empezar a ti, consejero, Dios te sacó a ti de la asquerosidad del pecado. Tal vez tú no eras una persona más mala que aquel de la esquina, pero la realidad de las cosas es que dentro de ti, en tu corazón, quizás habían problemas emocionales, quizás habían problemas de actitudes, de carácter, de temperamento, quizás habían problemas de egocentrismo. Y de eso Dios te está lavando, Dios te está salvando. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea que es recibir. Lo que Dios hace es que, acuérdate que en el pilar 1, cuando Dios te hizo originalmente perfecto, Dios te dio su imagen y semejanza. Dios compartió su naturaleza divina contigo. ¿Qué sucede cuando pecamos? Nos fuimos al hoyo de la depravación del pecado y se rompieron todas las relaciones perfectas y se volvieron imperfectas. Y ahora lo que Dios hace cuando te salva es que Dios te vuelve a compartir contigo la naturaleza divina, que al principio en el pilar 1 te había dado. Segunda de Pedro 1:4 dice, para que por ellas, o sea, por las promesas, llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea que ahora eres partícipe de la naturaleza divina cuando el no creyente o el aconsejado rinde su vida a Cristo, viene a ser partícipe de la naturaleza divina
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, o sea, huiste del pilar 2, a causa de tu propio pecado, de la concupiscencia. Cada persona nacida de Dios tiene la naturaleza divina en sí mismo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. O sea que el Espíritu de Cristo es la divinidad que Dios está compartiendo contigo. Tú tienes el Espíritu Santo como consejero, y si el aconsejado no es cristiano, lo que tú deseas es que Dios comparta su naturaleza divina, o sea, su Espíritu Santo, en el corazón, en la vida de esa persona. Y uno más, número 6, es recibir un corazón nuevo. O sea que la persona que viene a pedir consejería, ojo con esto, la persona que viene a pedir consejería solamente puede cambiar cuando su corazón es transformado o recibe un corazón nuevo. ¿Qué es lo que Dios promete en Ezequiel? Cuando Ezequiel predijo lo que iba a pasar cuando dio la promesa de Dios. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo. O sea, Dios quiere darle al ser humano un corazón nuevo, porque Dios sabe que de la única forma en que el ser humano va a cambiar verdaderamente es cuando el corazón cambia. Es por eso que no damos por descarto los hallazgos de la ciencia y de la psicología. Yo no los descarto. No, hay muchas cosas buenas que podemos aprender. Hay muchos patrones de comportamiento, hay mucha información que podemos aprender. Pero la realidad de las cosas es que cuando vemos los 3 elementos principales que la psicología estudia, nos dimos cuenta de que estudia el comportamiento, estudia las emociones, estudia los sentimientos y estudia el comportamiento. Estudia el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento, pero es una filosofía que no usa la palabra de Dios, por lo tanto, no puede transformar al ser humano en su corazón. Y aquí Dios dice que lo único que puede hacer que cambie el ser humano es el cambio de corazón. Por eso dice Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Muchas personas van a llegar a consejería con usted con un corazón ¿de qué? Sí, un corazón de piedra. Eso es con lo que llega la gente. Y quiero decirle, muchas veces es tan difícil trabajar con ese corazón de piedra que la gente tiene. Se lo digo porque ya lo he hecho por 18 años. Es bastante fácil. Con este corazón nuevo, ¿por qué es importante que la gente tenga ese cambio de corazón al entregarse a Dios? Porque con el corazón nuevo, la mirada de la persona está puesta en las cosas de arriba. ¿Sí me entienden? La mirada de la persona, una vez que el corazón de la persona cambia para Dios, ya su enfoque no son las cosas de la tierra. Si usted ve que las personas tienen un enfoque mucho en las cosas materiales, las cosas de la tierra, quiero decirle, necesita un corazón, necesita un trasplante espiritual usted todavía. Y si el aconsejado, su enfoque es las cosas materiales de la tierra, quiere decir que usted tiene que trabajar en que esa persona tenga ese cambio de corazón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón cambia, entonces nuestra mirada está más puesta en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Mientras que cuando uno todavía vive según el corazón de piedra, la mirada está puesta ¿dónde? La mirada está puesta en las cosas terrenales. Ve usted lo que dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Si su enfoque es las cosas materiales y terrenales, también son consideradas cosas que lo distraen de Dios. Entonces dice, quiten la mirada, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales
que acechan dentro de ustedes. ¿Dentro de ustedes dónde? En el corazón. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Uno de los problemas principales en las relaciones, o por lo que hay en problemas en muchas relaciones, es por cosas materiales, que no son las cosas del cielo, no son las cosas de arriba. Y mientras la persona tenga el enfoque en lo material, tendrá el enfoque en la tierra, lo cual aquí dice en Colosenses 3:5, quiten el enfoque de estas cosas de la tierra y pongan el enfoque en las cosas de arriba. Todo lo que esté en esta tierra, mis queridos hermanos, aquí se va a quedar. De hecho, la palabra de Dios dice que todo lo que esté en la tierra será quemado. Sí, por muy valioso, muy bonito que usted crea que es, será quemado. Nuestras casas, nuestros carros, todo eso se va a quemar. Lo único que va a permanecer es lo eterno. Y su enfoque como consejero debe de ser que la persona comience a quitar el enfoque de estas cosas que son temporales y empiece a tener el enfoque en las cosas que son, que son eternas. Muy bien. Habiendo dicho eso, vamos a regresar a nuestra pantalla normal. Vamos a regresar a nuestra pantalla normal en caso que hayan preguntas, pero ¿tienen ustedes sus notas ahí todavía? Y esto ya no lo tengo en la presentación, en los minutos que nos quedan, solo quiero decirles lo que la regeneración del ser humano no es. Ya vimos lo que es. Ya nos dimos cuenta que la regeneración del ser humano significa nacer de nuevo. La regeneración del ser humano es ser una nueva criatura, es tener el enfoque arriba, no aquí abajo. La regeneración del ser humano es ser engendrado por la palabra de Dios, es ser lavado de la contaminación del pecado. Eso es lo que usted va a hacer con el aconsejado. Pero acuérdese, antes de hacer eso con el aconsejado, es importante que usted lo haya vivido. Es importante que usted lo haya experimentado. Si su enfoque, si su enfoque como consejero está en las cosas materiales de la tierra, por favor, hágase un favor a usted y a esa persona que usted va a aconsejar. No aconseje a nadie, aconséjese a usted mismo primero. Porque si usted no se aconseja a usted mismo primero, usted va a usar sus detalles carnales para aconsejar a una persona de acuerdo a su carnalidad y no de acuerdo a las cosas de arriba, las cosas eternas. Esas cosas que sí van a permanecer para siempre. Recuérdese que el consejero tiene que tener ese cambio de corazón de piedra a corazón de carne para poder entender al aconsejado. Sumamente importante saber que somos lavados, que hemos recibido la naturaleza, Dios comparte su naturaleza divina, el Espíritu Santo está en nosotros, porque hemos recibido un corazón nuevo. ¿Qué es lo que la regeneración no es? Muchas personas se engañan, pero la regeneración no es solamente reformarse. Cambios de, cambios de comportamiento los puede tener cualquier persona que los quiera tener. Pero cuando el corazón no cambia, tarde o temprano volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan la ilustración del puerquito, verdad? ¿Se acuerdan la ilustración del puerquito? Tarde o temprano se va a echar al charco de lodo porque no cambió el corazón. Y es por eso que muchas personas continúan siempre teniendo el mismo problema, la misma situación, la misma. Usted les dice, no es que yo ya te dije lo que tú tienes que hacer, yo ya te expliqué, yo ya te aconsejé lo que tienes que hacer. Sí, pero es que se me hace. Y la persona dice, lo vuelvo a hacer. ¿Por qué lo vuelves a hacer? Porque tu corazón no ha cambiado. Tu corazón no ha cambiado. Entonces la regeneración no consiste meramente en rehacerse o reformar al hombre viejo de pecado. Es una creación completamente nueva, lo que usted va a tener, lo que usted está buscando en aquella persona. Y solo puede ser hecha a través de la palabra de Dios. Cuando la persona empieza a entender, empieza a ser iluminada.
Tampoco la regeneración no es afiliarse a una iglesia, ¿ok? Usted puede ir a la mejor iglesia del mundo. Eso no lo regenera. Usted puede ir a la mejor iglesia, usted puede ir a la iglesia más bonita, más grande, más elocuente, más lo que sea, pero la maldición de las iglesias modernas es que hay demasiados miembros en quienes todavía reina el hombre viejo. ¿Sabía usted eso? Hay muchos miembros que están más de allá que de acá, o son como la India María, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá. Tienen, dice, cómo les llama el libro de Apocalipsis? Les dice que tienen un pie adentro y uno afuera. Y les dice, por tanto, no eres ni frío ni caliente. Dios dice, yo te vomitaré de mi boca. Ser parte de una iglesia no quiere decir que eres regenerado. Porque estás tomando esta clase y espero que no se me deserten los estudiantes. Pero tengo que ser sincero con usted. El que sea parte de esta clase no quiere decir que usted está regenerado. Posiblemente esta clase te va a ayudar a regenerarte, a entender el evangelio, porque los pilares que hemos visto, eso es el evangelio. Dios te creó perfecto. Caíste en la depravación del pecado y ahora Cristo Jesús viene y te salva. Cuando tú le dices a alguien, necesitas ser salvo, ¿de qué? De la depravación del pecado que te está matando, que destruye tus relaciones, que destruye tu familia, que destruye tu relación con Dios, tu relación con tus hijos, etcétera. De eso te está salvando Cristo. ¿Para qué? Para regenerarte y empezar un proceso de restauración, que es el cuarto pilar que vamos a ver la próxima semana. Pero que vayas a una iglesia, de hecho, quiero decirle, en las iglesias hay mucha gente que no son ni creyentes y creen que son creyentes. Así que hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque ser creyente es más que decir aleluya, amén. Ser creyente es vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios te dice y lo estás escuchando esta noche. Es mucho más que vivir una buena vida moral. Tú sabes que Pablo les dice en Romanos capítulo del 1 al 3, Pablo les dice a los que eran muy morales, que eran muy rectos en su vivir, ellos decían, pues yo soy muy recto y muy moral en mi vivir. Y Pablo les dice, sin Cristo ustedes están perdidos, tan perdidos como lo demás. Es meramente mucho más que un mejoramiento social también. El mejoramiento social no tiene nada que ver con el lavamiento de la regeneración, ¿ok? Tú puedes ser una persona que ya te vistes mejor, ya te socializas con otros, ya hablas más bonito. Es más, muchos tienen el vocabulario cristiano, pero no el corazón cristiano. Entonces, ¿a qué me voy con todo esto? A decirte, esto es lo que la regeneración no es. La regeneración es totalmente la obra de Dios, recuérdate de eso. Cada uno de los miembros de la Trinidad participan en la regeneración. Cada uno de los miembros de la Trinidad, Dios el Padre. Mira, y tienen ahí ustedes sus notas, no lo vamos a tocar en detalle porque ya no nos va a quedar tiempo, pero quiero que lean sus notas. Hoy les envié a todos estas notas y están llenas, no necesitan nada más, solo necesitan leerlo. Pero quiero decirte que la regeneración participa la Trinidad. Dios Padre creó el plan, el Hijo lo ejecutó. Dios Padre creó el plan y dijo, necesito que alguien muera, que alguien que sea perfecto muera para salvar a estas personas de la depravación del pecado. Y entonces una vez que te salva de la depravación del pecado, el Hijo ejecutó ese plan al morir en la cruz del Calvario. Y una vez que el Hijo te salva, el Hijo dice, me voy pero no los dejo solos, dejo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te guía y te lleva día tras día tras día para que tú continúes caminando en obediencia a la palabra de Dios en la nueva naturaleza que Dios te ha dado. La regeneración, esto sí quiero que lo veamos porque con esto terminamos. La regeneración genuina debe de producir resultados en la vida del aconsejado, por lo tanto debe de producir resultados en tu vida, ¿cierto? Tiene que producir resultados en tu
vida, sobre todo. Los resultados de la regeneración son muchos de los cuales los especifica Juan en su primera epístola. Por ejemplo, dice en primera de Juan 3:9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. O sea que una cosa es pecar, ¿ok? Otra cosa es practicar el pecado. Me están poniendo atención, ¿verdad? Una cosa es pecar, otra es practicar el pecado. ¿Qué es la práctica del pecado? La práctica del pecado es cuando las personas pecan sin importarles lo que están haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Esa es la práctica del pecado. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza, regenerados gracias a Dios. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo en nosotros tienen una lucha constante en nuestras vidas. Eso es lo que sucede. No quiere decir que usted no peca, pero la práctica del pecado es lo que no sucede. O sea que ninguno que ha nacido de nuevo practica el pecado. Aquí lo que Juan está explicando es que la persona que nace de nuevo tiene esta semilla espiritual. Ese es el poder que genera vida y que crece en sí. Y eso mantiene a la persona viviendo una vida libre de pecado continuo. Esto no quiere decir que, como lo dije, que no peca la persona, pero no tiene un patrón de vida de pecado. Así de que eso es importante entenderlo. Ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, dice la palabra de Dios. Y ahí mismo dice, otra manera de mirar esto, es decir, todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Otra cosa importante que usted puede ver en una persona regenerada, número uno, no es una persona que se dedica a practicar el pecado deliberadamente. Pecamos porque somos pecadores, pero no estamos en esa práctica continua. Otra cosa que una persona que ha sido regenerada muestra es que muestra un amor genuino, como el amor de Cristo. Y será un resultado concreto en la vida de la persona. Mire lo que dice primera de Juan 4:7. Todo el que ama ha nacido de él y le conoce a él. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Otro efecto del nuevo nacimiento o de la regeneración es que vencemos al mundo, dice primera de Juan 5:3. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Para concluir, quiero decirles, aquí Juan explica que la regeneración da la capacidad para vencer las presiones, las tentaciones del mundo. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros y poderle enseñar a otras personas. Que las tentaciones del mundo que de otra manera nos impedirían obedecer los mandamientos de Dios y seguir sus caminos. Juan dice que venceremos estas presiones y por lo tanto no será difícil obedecer los mandamientos de Dios, sino deja entrever que más bien será de gozo obedecer a Dios. Concluyo. La meta de la consejería bíblica, mis queridos amados, es llevar al aconsejado a través de las escrituras a reconocer su necesidad de esa salvación, porque ahorita está sin Cristo, perdido, muerto en sus delitos y pecados. ¿Para qué? Para que hayan cambios genuinos en sus vidas. Cambios que solo los puede llevar a cabo el Espíritu Santo. Cambiar ese corazón de piedra a corazón de carne. El cuarto pilar será la restauración de la dignidad del hombre. O sea que el cuarto pilar, el propósito es volver al hombre al pilar 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez que el hombre acepte el pilar 3, que es la salvación, y es regenerado, el pilar 4 es un proceso. Y la próxima semana vamos a comenzar a ver, por ejemplo,
vamos a ver, ok, si la persona va a ser llevada al pilar 4, ¿qué haces? ¿Cómo trabajas con una persona que tiene problemas de ira, de enojo? ¿Cómo trabajas con una persona que tiene deseos pecaminosos, que le gusta robar? ¿Cómo trabajas con una persona que miente? ¿Cómo trabajas con una persona así? Ese va a ser el proceso de restauración. Recuérdese que usted puede venir a Cristo hoy, pero usted no se vuelve perfecto. El llegar a Cristo es el paso inicial, o sea, el pilar 3. Ese paso inicial de llegar a Cristo es el comienzo donde usted va a comenzar un proceso de cambios en su vida. ¿Cómo los va a hacer? ¿Qué va a quitar? ¿Qué va a poner? Pero recuérdese que ese cambio no puede suceder si primero no cambia el corazón. El corazón de piedra a corazón de carne. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que tengan para poder contestar y que no quede duda alguna en ustedes? Si no hay preguntas, yo paso a la tarea. Yo no tengo inconveniente con eso. Así que recuérdese, No, si tiene yo pregunta, quiero comentar algo. sí, muy bien, Ah, adelante. me, me gustó mucho cuando ahorita estamos hablando de la salvación, de la regeneración. Ujú, He escuchado a muchos que en el ambiente secular, que cuando hablan de regeneración, lo toman como una persona que solo necesita arreglar o cambiar algo de su vida. ujú. Y entonces, para que pueda trabajar, es como que decir, oh, le hace falta un tornillo a la máquina para que hay que ajustarlo y que trabaje mejor. Pero viendo que la regeneración en la Biblia habla de un cambio, de algo nuevo, de no restaurar lo que ya estaba, sino que es un nuevo corazón, algo que nace de nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Solamente eso quería compartir. Y es cierto, lo que no se preguntan las personas es si le hace falta un tornillo, pero ¿por qué le hace falta un tornillo? O sea, podemos poner el tornillo, ¿verdad? Es un buen ejemplo, porque yo le puedo poner el tornillo a la máquina porque se le aflojó el tornillo y lo perdió. Si le pongo el tornillo a la máquina, eventualmente, ¿qué va a pasar? El tornillo se va a volver a aflojar y Se va a dañar nuevamente. se va a volver a dañar. ¿Por qué? Porque no busqué la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema no es el comportamiento del ser humano. El comportamiento del ser humano solamente es el resultado. El problema, dijo el Señor Jesucristo, que todo sale del corazón. Los asesinatos, los malos pensamientos, el mal comportamiento, todo eso sale del corazón. Entonces, yo puedo cambiar el tornillo en la persona, pero no puedo cambiar el corazón. Eso lo El tiene corazón. el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y por eso el consejero tiene que ser una persona, y eso lo vamos a aprender a través de las semanas que nos restan. Nos quedan 3 semanas, pero como me deben una clase porque yo me enfermé, esa clase yo se las voy a mandar por video. O sea, ustedes la van a recibir la próxima semana. La próxima semana tenemos clase el jueves, pero van a recibir una clase extra porque yo la voy a grabar y se las voy a poner por YouTube y se las voy a mandar. Así que recuérdense que de todas formas es importante que ustedes hagan su tarea. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta más? Si no hay pregunta, les doy su tarea ahorita. Gracias, Miguel, por eso, ese comentario estuvo muy bueno porque es muy cierto lo que dijiste. En la unidad 1, van a leer el capítulo 3 de la unidad 1 y van a igual hacer un resumen de una página de lo que ustedes hayan aprendido hoy aquí y lo que ustedes hayan leído. No tienen tarea de teología, por lo tanto, no tienen excusa para no estar súper afilados para ese examen de 10 preguntas de teología. Tienen que estar afiladísimos, tienen que estar muy bien preparados. Y muy bien, si no tienen pregunta alguna, entonces podemos concluir nuestra clase en esta noche con una oración.
Espero que cada uno de ustedes, por favor, si tienen preguntas, mándenme un correo electrónico. En esta semana van a estar recibiendo varios correos electrónicos para recordatorios de algunos de ustedes y abrí los videos solamente con el propósito de que algunos de ustedes puedan compartirlos con otras personas. Quiero decirles a diferentes personas, por ejemplo, si usted invita a alguien a que esa persona se inscriba en el instituto, usted va a recibir ciertos créditos por ayudar a una persona o animar a una persona a inscribirse en el instituto. Una vez que la persona se inscriba, esa persona va a recibir un crédito. Así de que, muy bien. Y quiero decirles también esto. Si no empezaron en el módulo 1, no quiere decir que las personas no pueden entrar en el módulo 2. Si ustedes tienen una persona que quiere entrar a las clases, el próximo jueves vamos a estar en la misma forma, la misma modalidad. Gabriel va a tener listo allá todo porque vamos a hacerlo por Zoom, pero para todos los hermanos de Ensenada, vamos a estar en Ensenada. Gaby, ¿nos puedes decir el lugar donde vamos a estar? Porque va a ser un salón bastante grande. Gracias, bendiga, hermanos. Sí, para los que son de Ensenada, el lugar va a ser en el Salón del Olivo en Chapultepec. Muy bien, el Salón del Olivo es un salón bastante grande, ya hemos hecho conferencias bíblicas ahí, así que los estudiantes de Ensenada, si usted lleva a un invitado, sepa que los invitados que usted lleve, si se registran con Gabriel para el instituto, ustedes también van a recibir un crédito mucho mejor todavía. Las personas fuera de Estados Unidos reciben un poco más de crédito que las personas dentro de Estados Unidos por la situación que estamos pasando ahorita. Y quiero decirles, algunos de ustedes dieron donaciones extras. Quiero decirles de que hay algunos hermanos, no lo voy a mencionar por nombre, por respeto, porque no es necesario, pero ustedes que dieron donaciones extras, por causa de esas donaciones, como resultado de esas donaciones, hermanos, hay hermanos que tienen ya pagadas sus colegiaturas hasta 3 y 4 meses, que recibieron beca por lo que ustedes pudieron dar. Simplemente, algunas personas dieron $10, otras personas dieron $15. Eso ayudó a la inscripción y la mensualidad de hermanos en otros países. Pero sí quiero decirle, sea responsable si usted tiene el dinero y usted puede cooperar, porque la mayoría de lo que se está usando aquí va a ser usado para la misma obra, para la plantación de iglesias y todo lo demás que estamos haciendo. Así que seamos fieles a Dios, demostremos que somos regenerados. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a... Amén. Así que, ¿Ah? amén, digo, así es. Sí, sí. Y solo por eso le voy a pedir a Gabriel que nos despide en oración esta noche, Gaby. Claro que sí. Ok, ahí donde estén, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este día, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros y gracias por esa gracia que no la merecíamos y aún así la obtenemos por tu pura misericordia. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el maestro que hoy lo has usado para que tú hables, Padre, y te pido que lo que hemos aprendido el día de hoy no quede como un mero conocimiento, como un conocimiento más en nuestra cabeza, sino que sea algo que llegue a nuestro corazón y nos lleva a glorificarte a ti. Padre, te damos gracias por quien tú eres y enséñanos a alabarte, no solo con cantos, no solo con servicios, sino con nuestra vida misma. En tu nombre oramos. Amén. 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 La próxima semana, entonces les espero desde Ensenada y les espero a la hora puntual a las 6 de la tarde, como estuvieron hoy la mayoría. Y los que están en consejería, pues les esperamos a las 7:45. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les queremos mucho. Y hagan su tarea, nada les cuesta, nada les cuesta. Los hermanos de Ensenada van a tener el examen de forma presencial. Así que si usted quiere llegar a las 5:30, llegue para que tenga media hora más para su examen. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en el estudio, los que quieran conectarse en Facebook Live. Dios bendiga, Dios nos ayude. Bendiciones.